directivos y miembros sociales, socios de esta Real Sociedad Geográfica. Una vez más, tenemos en la inauguración de este curso de la Real Sociedad Geográfica a un extraordinario experto en multitud de cuestiones que forzosamente afectan al estudio de la realidad geográfica española. En primer lugar, debo indicar que el profesor Nombela es un microbiólogo extraordinario. Después de su doctorado en la Universidad de Salamanca, pasó a trabajar durante 3 años en la Universidad de Nueva York bajo la dirección de Severo Ochoa, así como en instituciones complementarias sobre temas de biología molecular. Al regresar a España, primero en la Universidad de Salamanca y después en la Universidad Complutense, siguió trabajando cuestiones de microbiología. Convertido tras todo esto en un alto especialista, obtuvo la cátedra de esa materia en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense y pertenece como académico de número en la Real Academia Nacional de Farmacia, así como lo es también de la Academia Europea, y su vinculación con Severo Ochoa le llevó en multitud de trabajos de colaboración. Yo recuerdo en este sentido su participación de los dirigidos por nuestro premio Nobel en los cursos de la Granda, y en esa relación entre ambos investigadores se ratificó en el testamento de Ochoa, quien indicó que el profesor Nombela debía ser el presidente de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. Pero tenemos aquí ante nosotros no solo a un gran investigador, sino también a un gran gestor en el ambiente científico. Y como consecuencia de ello, quedó claro todo lo que acabo de decir en su papel como presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde 1996 a el año 2000. Y también explica el que haya sido designado presidente del Consejo Nacional de Especialidades Farmacéuticas y de la Federación Europea de Sociedades de Microbiología. Nombela es, por añadidura, una persona muy culta y por ello ha sido capaz de dirigir de una manera extraordinaria las tareas como rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Por eso es lo que se puede calificar también como un empresario de la cultura. Esa tarea la tiene además como consecuencia de empresario de la cultura, como divulgación de puntos de vista fundamentales de su especialidad, que pasan a ser obligadas para el conocimiento de la sociedad. Y eso lo ha efectuado tanto en libros como también en conferencias, en artículos de periódico. Se comprueba desde hace años en la columna que firma en ABC, pero eso le convierte simultáneamente en ser un gran experto que, en relación con la pandemia actual, es capaz de proyectar esos conocimientos y relacionarlos con otros variados problemas, como por ejemplo, ¿cómo no va a interesarnos desde la geografía el trastorno de los límites geográficos y multitud de otras cuestiones que tenemos que estudiar desde la geografía, que se plantea como consecuencia de la irrupción del COVID-19? Y estas otras muchas cuestiones que son fundamentales para la Real Sociedad Geográfica han venido aquí. Lo vamos a ver inmediatamente. Y por ello tenemos que dar las más expresivas gracias al profesor Nombela Cano por aceptar la inauguración de nuestro curso 2021.
Y creo que todos vamos a quedar admirados y para ello me honro diciendo que, admirado profesor Don Vela, tiene la palabra. Buenas tardes, profesor Velarde. Muchísimas gracias por esta presentación tan amable. Primero debo decir a todos los asistentes, socios de la Real Sociedad Geográfica, que no verán mi imagen, porque mi cara, porque por algún motivo misterioso no logro que se active mi cámara, pero lo importante es que sí que funciona mi voz y además puedo transmitirles las ideas que pretendo y además mostrar algunas proyecciones que tengo preparadas con motivo de esta exposición que voy a hacer sobre la COVID-19, la primera gran pandemia del siglo XXI, por invitación que agradezco muy sinceramente, nunca he tenido oportunidad de hablar para una sociedad constituida en el siglo XIX y que ha mantenido esa tradición, porque efectivamente el problema que estamos viendo ahora no solo es geográfico, sino de la geografía global del mundo. Y resulta que estamos ahora inmersos en una cuestión que ni siquiera hace poco más de un año hubiéramos imaginado. No solamente en España, no solamente en Europa, sino en el conjunto del mundo. ¿Y qué es lo que ocurrió a finales de 2019 en el entorno de la ciudad china de Wuhan, materializándose probablemente casi con seguridad en un mercado de alimentación de esa urbe china que tiene, por supuesto, un entorno rural muy notable? La emergencia de un virus transmisible entre humanos por un salto zoonótico. Esto quiere decir que el virus salta de animales al hombre. Eso es lo que suponen las zoonosis. También hay zoonosis a la inversa. Realmente los virus son los organismos más elementales que conocemos. Las entidades biológicas ni siquiera son células, pero infectan a las células, se multiplican en ellas, las utilizan como hospedadoras, células de animales, células de vegetales, células microbianas. Hay virus de muchísimos tipos, millones, las utilizan para multiplicarse y para desarrollarse. Recientemente, cuando el problema había saltado, apenas se estaba planteando, como ahora se plantean tantos proyectos de gran escala, el conocimiento del viroma global, del conjunto de los genomas de virus que podemos encontrar. Y hay datos interesantísimos. A pesar de lo que conocemos a estas alturas de la historia científica, hay del orden de unos 700.000 virus que son desconocidos y de los cuales al menos la mitad de ellos pueden afectar a la especie humana. Realmente es impresionante lo que representa este mundo de los virus dentro del panorama microbiano y de lo que tenemos todavía que aprender. ¿Y cuál es el salto zoonótico? Expuesto así en esta proyección, parecerían imágenes muy técnicas con unas siglas que nos dicen, pero tenemos aquí al murciélago, un animal fundamental para muchos ecosistemas porque contribuye a la polinización, a la dispersión de semillas, incluso a controlar muchos insectos que podrían producir plagas y que podrían transmitirnos otras enfermedades. Pero los murciélagos son portadores importantes de virus zoonóticos, una especie de reservorio. Virus que son capaces de dar ese salto. Y aquí vemos un esquema de virus que han saltado del murciélago en otras épocas hasta el hombre. Desde uno que ocurrió en 2002 y que produjo una epidemia parecida a la actual, pero que se extinguió automáticamente él solo en unos 8 meses, en 2003 ya no existía, el llamado primer SARS, otro que apareció como 10 años después, en 2012, en Oriente Medio, el llamado MERS. En estos casos se ha podido establecer que desde murciélago pasó a través de la civeta, un animalito que los chinos incluso consumen como alimentos,
o de los camélidos en Oriente Medio y pasó a la especie humana. Hay otros coronavirus que nos acompañan continuamente, que nos producen catarros banales a los que no damos importancia, al menos se conocen 3. Pero este que se ha bautizado aceleradamente con el nombre de SARS-CoV-2, que es el virus que ahora nos afecta, sin duda debe proceder del murciélago y todavía no sabemos cómo. Esa es la gran paradoja del desarrollo científico actual. Puede profundizar en fenómenos de una forma, digamos, reduccionista muy pronunciada, llegar a un conocimiento exhaustivo, por ejemplo, del genoma de este virus, y sin embargo todavía no hemos podido saber cómo ha podido pasar del murciélago al hombre. Tanto es así que lo más probable es que a lo mejor haya pasado directamente a través de las poblaciones también numerosas de China, en esas zonas rurales en torno a la ciudad de Wuhan, que se desplazan a la gran urbe, que aportan alimentos y demás, en esos mercados tan especiales de alimentación, pues ahí ha podido surgir. ¿Qué ha pasado? Pues que nos hemos encontrado ya con estas imágenes continuamente de controles de movimiento de personas en aeropuertos, en carreteras, en cualquier lugar. Estas imágenes, como tantas otras, forman parte de nuestras vidas. Tanto es así que todo el mundo ha oído hablar de coronavirus, PCR, términos de ese estilo. Estos datos que ahora les muestro son extraordinariamente reveladores. Aquí tienen un mapa de lo que ocurría hace 2 o 3 días. Una actualización con colores, cuanto más intenso es este rojo, quiere decir mayor frecuencia de casos. En Europa y en España estamos en niveles muy altos, lo mismo que lo están en Brasil, lo mismo que lo están en Estados Unidos, lo mismo que lo están en grandes zonas de Asia y en la India. En otros lugares del mundo, sin embargo, como es África, el impacto actualmente es todavía muy poco, pero la pandemia se puede decir que está todavía en un periodo agudo. A 24 de enero, hace apenas 3 días, los casos confirmados habían sido ya más de 98 millones, nos acercaremos en breve a los 100 millones de casos en el mundo y a más de 2 millones de fallecimientos. La China, a 20 de enero del año, aquí no olvidé de rectificar la cifra, aquí debería decir 20 de enero de 2020, la China declaraba, tras haberse resistido a admitir que tenía un problema potencialmente pandémico, declaraba ya a 20 de enero del año pasado, no de 2021, sino del 2020, declaraba 1.000 casos confirmados y 41 fallecimientos. A pesar de todo, había reticencias a admitir que realmente podía producirse una pandemia y la propia Organización Mundial de la Salud admitía que eso todavía no estaba establecido. Digamos, por supuesto, que seguro que entre los presentes hay muchos historiadores, científicos sociales, que saben de sobra que las pandemias han causado en la historia de la humanidad más muertes que las guerras, que la peste durante la edad, desde la edad antigua, por supuesto, y en la edad media temprana y hasta comienzos del 19, tuvo un protagonismo especial, que impactaron pandemias y epidemias desde el siglo XV, que se expansionaron desde la Unión Europea, desde la Europa al Nuevo Mundo y también a la inversa. También llegaron algunas de allí, la viruela, la gripe, el tifus, sarampión, acabaron cobrando protagonismo. La ciencia microbiológica en el siglo XIX fue a través de los 2 grandes gigantes de este estudio, fundadores notables de la disciplina, Pasteur y Koch, fue capaz de establecer que los microbios, algunos son patógenos, estudiarlos, identificarlos y plantear su control. A pesar de todo, hace ya 103 años, en el año 1918, como es sabido, la gripe mal llamada española llegó a causar en circunstancias bélicas de la Primera Guerra Mundial y también de gran globalización del comercio, al menos 50 millones de muertos como estimación que se hace. Fue una cepa de la gripe especialmente virulenta.
Y desde luego la humanidad se había acostumbrado durante siglos a interpretar fenómenos epidémicos, a adoptar medidas preventivas y correctoras. Las palabras lazareto, cuarentenas, confinamiento, se habían utilizado. La verdad es que la palabra confinamiento, como es sabido, ha enriquecido su significado admitido por el diccionario de la Real Academia Española, porque significaba, hasta hace poco, enviar a alguien a un destierro fuera del lugar donde vivía, y ahora confinamiento es sinónimo también de aislamiento por razones sanitarias de personas o de poblaciones o de grupos de personas. El siglo XX ha sido testigo, y hasta el propio siglo XXI, de sucesivas pandemias de gripe asiática. Los virus acaban cobrando un protagonismo extraordinario. La gripe asiática del 57, la Hong Kong del 68, la H1N1 de 2009. Y todo esto había dado lugar a relatos de ficción que casi queríamos tenerlos como algo distópico que no debería ocurrir. Y sin embargo, en el año 2007, entre otros, el científico Irwin Sherman, un parasitólogo que además fue rector en Universidad de California, pues escribía en este libro 12 enfermedades que cambiaron el mundo. Este relato hablaba de una próxima pandemia como un thriller espeluznante, y ahí describía escenas hipotéticas que se parecen mucho a los que ahora estamos viendo como consecuencia de la COVID-19. Así que llegamos a marzo de 2020, con un retraso notable. La Organización Mundial de la Salud declara que sí, que existe una pandemia. La verdad es que durante semanas estuvo diciendo probablemente declararemos pandemia, pero no la declaraba. El 11 de marzo ya la declara y, digamos, una primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿realmente eso era un acontecimiento inesperado? Pues yo creo que cabe decir con mucho rigor que no, que no. Aquí muestro un listado, está extraído de algo que está en la página web de la Organización Mundial de la Salud, que incluye lo que llama infecciones emergentes potencialmente epidémicas y pandémicas. La Organización Mundial de la Salud publica esta lista y la actualiza desde el año 2015. Y aquí hay la lista de los principales agentes que la OMS considera como potencialmente epidémicos y con riesgo de que deriven a pandemias. Hay nombres muy exóticos, pero que hemos oído alguna vez, como la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo o la fiebre hemorrágica del ébola. Hay nombres también muy clásicos de infecciones bacterianas como la peste o el cólera. Pero los coronavirus forman un grupo destacado dentro de estos agentes que la OMS viene considerando desde 2015 y alertando de que realmente son potencialmente pandémicos y epidémicos. Por tanto, no se puede decir que el acontecimiento fuera inesperado. Había que estar preparados y había que, si no anticipar, al menos reaccionar con mucha mayor rapidez de la que se hizo, sobre todo con los antecedentes que hubo de los coronavirus de 2002 y 2012. Y sin embargo, esta pandemia nos ha sorprendido al conjunto de la humanidad con las consecuencias que ahora estamos viendo y que todavía están pendientes de evaluar en todo lo que puede ser su extensión. Imágenes como esta del SARS-CoV-2, del virus productor de la COVID, con esta estructura que le da lugar a unas proyecciones, una proteína que forma una especie de espículas que se llaman, que surgen de la partícula que es el virus, y que le dan ese aspecto de corona, de ahí el nombre de coronavirus, estas espículas que emergen. Todo esto es parte de nuestras vidas, lo vemos en los medios a diario, en la televisión, en la radio, tenemos que hablar de todo eso. Pero hay otros muchos, esta es una imagen muy diferente en cuanto a esquemas, pero que es reducible a lo mismo, que es el virus del ébola. Bueno, pues hace poco el
importante científico Anthony Fauci, el responsable epidemiólogo y microbiólogo y virólogo principal de Estados Unidos, ha sistematizado una situación que es conocida, pero que aquí está muy bien sistematizada. Hay infecciones epidémicas emergentes como la que estamos viendo, como cuando un agente nuevo que afecta al ser humano se transmite con facilidad y causa una infección de características desconocidas hasta el momento. Esto es un riesgo que está ahí y que tenemos que tenerlo muy presente, y como no lo habíamos tenido, y cuando digo habíamos, pues me refiero a organismos internacionales, a organismos nacionales, a organismos regionales, no lo habíamos tenido en cuenta, pues nos ha sorprendido con esta virulencia. Pero es que puede haber reemergencias de este problema una vez que se ha controlado, y puede haber emergencias accidentales. A veces algunos agentes vacunales, como por ejemplo algunas de las cepas del virus de la polio, pues se han vuelto a recuperar como agentes patógenos y han causado al menos alguna epidemia, por una especie que podemos llamar de accidente. Pero también, aunque ahora se habla menos, a finales del siglo pasado y, digamos, en los últimos 20 años del siglo XX, se habló mucho de la guerra biológica, de la preparación en algunos países de agentes para realmente utilizarlos en la guerra biológica. Y en el año 79, en la antigua Unión Soviética, se produjo una explosión, un accidente en una instalación de estas que liberó grandes cantidades de la bacteria productora del carbunco o anthrax, con un número notable de muertes en aquel entorno entre las personas que vivían por allí. Ahora, a veces, quizá en Europa nos preocupamos menos, pero en Estados Unidos ha habido recientemente algunas emergencias por amenazas de bioterrorismo, de que puedan utilizarse también agentes agresivos con este tipo de fines. Los coronavirus, como digo, forman parte de nuestras vidas, y estas son imágenes al microscopio electrónico. Este es el esquema que veíamos antes, las comisiones internacionales de nomenclatura de virus que funcionan, se apresuraron a designarlo, y la OMS se apresuró a asignarle un nombre que omitiera el origen geográfico. Es verdad que se trata de no estigmatizar a ningún territorio, pero también sucede que hay muchas epidemias, como la fiebre del Nilo oriental y cosas por el estilo, que son referibles a lugares donde se originaron, la fiebre de Marburg en Alemania y cosas por el estilo. Sea como sea, la palabra COVID ya también forma parte de nuestras vidas. COVID responde a las siglas en inglés Coronavirus Disease, es decir, enfermedad producida por coronavirus, lo cual en español debería ser traducido en femenino, pero ya la gente ha pretendido y mucha gente ha adoptado el término el COVID para referirse al virus. Sea como sea, las imágenes del virus infectando tejidos que vemos aquí a la derecha, con las partículas que afectan a las células a las que infectan, o las imágenes radiológicas de los afectados por el serio trastorno respiratorio, la seria neumonía grave que producen muchos enfermos y que incluso en los casos más graves les lleva a la muerte, pues son también algo fundamental, con lo cual los científicos y los médicos y la opinión pública se han tenido que familiarizar. ¿Y qué es entonces la COVID, la enfermedad producida por este virus? Pues es sobre todo una infección que se expande con enorme rapidez, que tiene un gran impacto desde los primeros casos y los primeros fallecimientos, que ha afectado de manera especial a los sanitarios, cosa lógica, y que además el virus tiene unas características que le hacen especialmente adecuados para propagarse como lo ha hecho. Hay un porcentaje muy elevado de personas que apenas o no experimentan síntomas. Sin embargo, de los que desarrollan síntomas, pues síntomas bien caracterizados, de los que se nos habla y se nos instruye continuamente, esa fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, síntomas sistémicos de fatiga, afectación pulmonar, falta de saturación de oxígeno, etcétera, incluso trastorno digestivo a través de una diarrea, y una mortalidad
que globalmente es baja, pero que en grupos de personas con patologías de base, con lo que se llama comorbilidades, pues pueden llegar a ser muy altas. Y desde luego, al día 10 de enero del año pasado, 10 de enero, ya conocíamos la secuencia entera de bases del virus. Este es un virus de los que tienen ácido ribonucleico, RNA como material genético. Es de los más grandes de esta naturaleza. Sus secuencias son 30.000 bases alineadas una detrás de la otra, y el conocer esa secuencia es lo que nos ha permitido crear esta técnica llamada PCR o reacción en cadena de la polimerasa, que ahora todo el mundo dice, pues fulanito, mi vecino, tiene este problema, le han hecho una PCR, realmente forma parte efectivamente de nuestro lenguaje habitual. Desde entonces es posible, pero a pesar de todo, esa es la gran paradoja. Las preguntas que hemos hecho a la ciencia nos están dando muchísimas respuestas sobre el origen del virus y pautas de transmisión. Las demandas que hemos hecho a la medicina también nos están dando planteamientos diagnósticos, intervenciones para la prevención, terapias y vacunas, pero con todo, en mucha parte de la opinión pública del ciudadano de a pie empieza a cundir el cansancio, pensando si no deberíamos tener ya más soluciones. Estamos todavía en estas alturas de la tercera década del siglo XXI, con un desarrollo científico espectacular que nos permite profundizar en una ciencia, en un conocimiento detalladísimo de muchos fenómenos, pero que sigue siendo notablemente reduccionista. Incorporar todo esto a un manejo global, a un manejo de la complejidad, que nos diera la respuesta no ya de cómo es el virus, sino qué es lo mejor para impedir que se pueda transmitir, cómo se deben hacer esos confinamientos, cómo se debe dictar esas medidas. Realmente eso ya es más complejo y las decisiones son mucho más difíciles. En todo caso, hemos llegado a conocer perfectamente que la transmisión respiratoria es fundamental y hemos aprendido mucho de los aerosoles que emite cualquier persona portadora del virus o no portadora del virus con sus secreciones respiratorias, especialmente si habla de una determinada manera, si canta, si sabemos que esa secreción respiratoria está integrada por partículas desde 100 micras hasta fracciones de micra. Hay toda una gradación. Y sabemos que se puede prevenir a través de mascarillas, tanto la emisión como la inhalación de... Ahora necesitamos aplicar estas tecnologías de la mejor manera posible. Sabemos también que el virus persiste. No sé si lo tendré, pero asintomático. Inanimados, lo que se llama fómites, pero también sabemos que podemos combatirlo con una higiene adecuada, que nos tenemos que disciplinar mucho para introducir estas prácticas. Sabemos también que no hay transmisión alimentaria, pero que a pesar de todo, en aguas residuales a las que llegan las excretas humanas, el virus está presente. Sabemos mucho de todo eso, pero seguimos teniendo que recurrir a procesos en los cuales en periodo agudo sigue habiendo muchos enfermos. Los médicos tienen que enfrentarse con imágenes como esta, en qué periodos aparecen los síntomas. Normalmente los síntomas aparecen como 2 días y medio a 3 tras contraer la infección, en qué periodo normalmente el enfermo es infeccioso y en qué periodo se desencadena una enfermedad más leve o una enfermedad más grave que cursa en forma de procesos hiperinflamatorios, en donde hay una alteración completa a través de síndromes que producen una coagulación prematura o unas situaciones verdaderamente muy serias, ¿no? Con todo este esquema nos podemos manejar. Lo que les decía de aguas residuales, en muchos lugares se ha podido ver esta pauta.
un pico de virus en aguas residuales va seguido de un pico de infecciones. Por tanto, puede ser un indicador detectarlo en aguas residuales, pero a veces también nos acaba sorprendiendo. Por lo que decía, podemos conocer muchos fenómenos de una forma clara y extraordinariamente profunda, pero manejar la complejidad de todo ello para hacer una prevención adecuada, un tratamiento completo y además mantener abiertas las actividades sociales y la economía, ese es el gran problema. Aquí recojo un esquema de lo que son las perspectivas tras la evolución de la pandemia. Ha sido necesario prevenir los contagios mejorando las pruebas, mejorando los test y seguimiento de los infectados y de las personas con las que tuvieran contacto. Se ha hecho un esfuerzo muy notable en poner a punto nuevas terapias farmacológicas, nuevos medicamentos o nuevas aplicaciones de los existentes, todavía con resultados muy limitados, a pesar del enorme esfuerzo e inversión. Y se ha hecho también un esfuerzo muy notable en desarrollar vacunas, hasta el punto de que en un año se han podido conseguir ya algunas vacunas que están en uso y a las que me referiré un poco más porque también son objeto de un intenso debate. En todo caso, pasaré por algunas cuestiones. En el detalle de esta proyección no tienen que fijarse. Lo que quiero hacer al mostrarla es que lo que hace que este virus, con sus partículas que le dan aspecto de corona, penetre en las células reconociendo algún receptor específicamente y se multipliquen de una manera tan explosiva como para que un solo virus que entra en una célula en unas horas pueda dar lugar a 10.000 virus iguales a él, hasta ese extremo llega, pues todo esto, todos esos puntos pueden ser muy conocidos y la ciencia nos ha permitido identificar posibles dianas. Yo puedo pensar en fármacos que actúen sobre esta parte de la multiplicación del virus, o sobre esta otra, o sobre su entrada, o sobre los efectos hiperinflamatorios a que da lugar. Puedo actuar sobre todo esto, pero demostrarlo, llegar a la conclusión de qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que tratar a estos enfermos, ya es otra cuestión. Las posibilidades son muy grandes. Lo mismo que lo son para atender al enfermo, medidas de soporte nutricional, medidas de soporte respiratorio, medidas de soporte cardíaco, intervenciones terapéuticas para realmente controlar los problemas tromboembólicos a que da lugar el virus en los casos más graves. Pero todo esto forma parte de un universo de cuestiones que están siendo analizadas desde hace un año, que están en el debate entre los científicos, entre los sanitarios, entre los médicos, entre los farmacéuticos, entre todo el conjunto de personas que se implican en todo esto, pero que también se traspasan a la opinión pública y en las cuales continuamente estamos con esa avidez de noticias positivas. Y cuando se nos dice un fármaco se ha mostrado activo contra el virus en ratones, ya parece en algunos casos que hemos llegado a encontrar la panacea. Y la panacea todavía no está. Aquí lo que esquematizo son 4 posibles medicamentos que ya están aprobados para algunos usos. Tras todo ese esfuerzo, en ensayos clínicos hay cientos en experimentación clínica, pero este Remdesivir es el único antivírico que se ha demostrado como con alguna actividad. Este producto baricitinib, que se utilizaba para algunos trastornos autoinmunitarios, pues también se ha aprobado también para algunas situaciones. Los corticosteroides, que son un capítulo de nuestra farmacología desde hace muchas décadas, pues la dexametasona destaca porque parece que hay que dársela a algunos de los enfermos cuando empiezan a amenazar con que pueden evolucionar de una forma peor. Y algún anticuerpo monoclonal obtenido a partir de enfermos que padecieron la infección también se ha podido aprobar. Y esto es todo.
Esto es todo en cuanto a fármacos, los que todavía las agencias regulatorias han podido aplicar. Por supuesto que los médicos que se han tenido que responsabilizar del tratamiento han echado mano de lo que podían, a veces incluso a ciegas. Otros antivíricos empleados para otros virus que se sabe que al menos daño no van a hacer o que pueden emplearse en humanos, pues se han utilizado como un recurso desde hace más de un año y se siguen utilizando como una posibilidad. Y voy ya a la última parte, la vacunación, que es algo fundamental en esta era. Un esfuerzo sin precedentes en busca de una vacuna que se considera que su disponibilidad tendrá el mayor impacto para la economía y la sociedad. Hasta tal punto hay esfuerzos que hay más de 90 tipos de vacunas en investigación preclínica activa y más de 40 están ya en experimentación clínica en humanos en diferentes fases. Y vivimos un intenso debate público que se anticipa muchas cosas, entre otras, si van a ser disponibles las vacunas para países que puedan pagar mucho menos por ellas o que tengan pocos recursos, o si va a haber protección de patentes, cuestiones por el estilo que están ahora continuamente de actualidad. ¿Qué ha pasado? Pues que para desarrollar una vacuna ha habido que cambiar los paradigmas clásicos. En el desarrollo de vacunas, como el desarrollo de cualquier medicamento, esto que vemos en la parte superior, las fases 1, 2 y 3, hasta su aprobación por la autoridad regulatoria, eran procesos que podían llevar varios años, que suponían, tras experimentación en animales de laboratorio y en cultivos in vitro y demás, se pasaba a una fase 1 en humanos, en donde produciendo el producto en condiciones de verdadera calidad farmacéutica, pues se podía administrar a humanos para probar primero si eran seguras, probar después si seguían siendo en una mayor escala, llegar finalmente a una fase 3 que en vacunas requiere al menos probar con 30.000 voluntarios a los cuales se les administra a una parte de ellos la vacuna, a otra parte un placebo o algo que sirva para su comparación. Si todo esto es exitoso, se pasaba a la aprobación por la autoridad regulatoria. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este año pasado? Pues que el desarrollo clínico se ha ido acoplando, ha ido solapando las fases 1, 2 y 3 de seguridad, de establecimiento de dosis y de eficacia, y que se ha ido fabricando con la mayor velocidad para poder lograr pronto fabricar en una escala suficiente, porque se sabe que este producto, su demanda es absolutamente universal. Miles de millones de dosis. Esto es lo que ha hecho que se considere que el año 2020 el gran acontecimiento científico ha sido la vacuna frente a la COVID. Desde el principio se ha trabajado con el objetivo de desarrollar un producto que induzca una respuesta inmunitaria robusta, eficaz, duradera. Y han existido limitaciones que se han conocido. No sabemos cuál es la respuesta inmunitaria, podemos saberla, pero como los enfermos que conocemos que desarrollaron, pues apenas tienen unos meses de antigüedad en su padecimiento, no sabemos cuánto les dura la inmunidad y los anticuerpos que han producido y las células del sistema inmunitario que se han activado en su organismo. Se desconoce también otras muchas facetas, aunque también incluso algunos casos de personas que se han reinfectado, tras haber padecido la infección y haberse curado, se han reinfectado, suscitan preguntas, interrogantes. Pero también se ha trabajado desde el principio con perspectivas favorables. Muchos pacientes desarrollaron una respuesta inmunitaria con buen nivel de anticuerpos. El plasma de convalecientes ha servido para tratar a otros enfermos. Las respuestas iniciales en las primeras pruebas de vacunas tampoco eran malas, la activación de la inmunidad celular también era buena, incluso el hecho de que convivamos con coronavirus catarrales, muchos de nosotros hace que hayamos desarrollado respuestas inmunitarias y esas respuestas inmunitarias tienen reacción cruzada contra la COVID-19. Por tanto, se ha trabajado en un ambiente en donde
podían considerarse algunas limitaciones, pero también algunas perspectivas favorables. Las claves de la vacuna en este momento están en reaccionar, producir una vacuna que desencadene en el organismo una reacción inmunitaria frente a esta proteína de la corona, la llamada proteína base, que es la clave. Fíjense que esto es una apuesta interesante porque ha permitido hacer las cosas con mayor rapidez, fabricar con mayor rapidez, pero también tiene sus limitaciones porque es una apuesta por un antígeno solamente del virus que si cambia, pues podríamos tener que una vacuna que pueda ser útil deje de serlo. No obstante, se sigue con esta pauta utilizando las vacunas que ya hay en uso, las dos primeras, utilizan el ácido nucleico del virus, es decir, el mensaje genético del virus en forma de ácido ribonucleico mensajero, es traducido, al ser inyectado en las células de nuestro organismo, las células sintetizan la proteína, el organismo la reconoce como extraña y reacciona produciendo anticuerpos y células contra ella. Algunos dicen esto no es una vacuna, es un tratamiento genético, esto es una vacuna. Desde luego que lo es, no es ni mucho menos un tratamiento genético y el hecho de introducir el ácido nucleico no tiene el menor problema, puesto que es lo que ocurre con la infección natural, que llegan cantidades enormes de ese ácido nucleico del virus que también se adueña de las funciones de nuestra célula para sintetizar sus propias proteínas. Hay otras, no obstante, otras muchas opciones. Hay vacunas que utilizan otros vectores víricos para introducir la proteína S y reaccionar. También será una novedad cuando se introduzcan la tercera vacuna de la que se habla, la de AstraZeneca, Universidad de Oxford, responde a este prototipo. Y también se está trabajando en vacunas que emplean antígenos del virus o el virus entero. Y esta ya sí que existen de muchos tipos, desde las que se emplean frente a otros virus o bacterias hasta las que se emplean frente a otros agentes diversos. De todo esto vamos teniendo y vamos a seguir teniendo. Y quisiera dedicar unos minutos ya para concluir mi intervención a un resumen de todo esto, que es lo que nos da las claves de dónde estamos y cuál es el futuro que podemos esperar. Ha irrumpido una gran pandemia. A pesar de los progresos de la ciencia, a pesar de los avances en la salud pública, hay que decir que los sistemas que disponemos para anticipar el problema, para reaccionar en tiempo y forma, para tratar de controlar su difusión, no han funcionado. Se inicia en un lugar muy concreto del mundo. Quizá hay una reticencia en declarar cuál es el problema, pero lo cierto es que este agente, ustedes saben que se ha especulado mucho de cuál puede ser el origen porque la ciencia todavía no nos lo ha dado. Y en estos momentos, con mucho retraso, hay una comisión de expertos en la China que acaban de llegar y han tenido que aislarse en una cuarentena porque dos de ellos estaban afectados, pero que debían haber empezado su trabajo hace mucho más tiempo. Esa comisión de expertos en la cual hay virólogos chinos también y procedentes de otras latitudes, expertos que in situ van a encargarse de evaluar en ese mercado, en ese escenario, para poder colegir qué es lo que ha podido ocurrir, porque como saben, se ha producido mucha especulación de si este virus pudiera haber sido hasta diseñado en un laboratorio o más bien pudiera verse en laboratorios en donde se experimenta. Hay un laboratorio de virología en la ciudad de Wuhan. Hasta en esos laboratorios pudiera haberse escapado por una negligencia, por un accidente a un ambiente natural y haberse propagado. No soy partidario de esas teorías. Yo creo que el virus tiene un origen natural. Creo que el ambiente rural del entorno de la ciudad de Wuhan son muchos lugares en donde hay muchas cuevas de murciélagos, donde hay personas en contacto con ello y probablemente se están generando pases de virus desde el murciélago
algunas personas y en algún caso con este éxito pues se produce un agente que, como se puede decir que si no, si se trata de diseñar un agente más deletéreo, no habría salido tan bien. Es un virus que se transmite con facilidad, se transmite notablemente, que se transmite incluso por personas que todavía no tienen síntomas, lo cual le hace más transmisible, y que una vez que se transmite a muchísimos de los afectados apenas les causa el menor problema. Inclusive personas de edad avanzada, inclusive personas con comorbilidades o patologías de base importantes. Y sin embargo a algunos otros les afecta de una forma tan intensa que les llega a causar la muerte. Insisto, no soy partidario de estas teorías del diseño, pero uno de los expertos que trabaja en esta comisión designada por la Organización Mundial de la Salud y que debe empezar a trabajar en cuanto pueda, pues decía, no descarto ninguna hipótesis, tenemos que trabajar sobre todas las posibilidades. Deficiencias en la gestión sanitaria global y local, como demoras en la alerta, obstáculos para establecer el origen y una gestión fragmentaria y descoordinada por parte de organismos y países han determinado todo esto en unión, y esto es algo que en España hemos vivido con una intensidad notable, con la irrupción de una lucha política en torno a las causas, en torno a las propias medidas a aplicar, que ha perjudicado mucho. Si uno se acerca, por ejemplo, a organismos de la Unión Europea encargados de la gestión científica, han concluido que debería existir en cualquier situación, ahora ya es llorar sobre la leche derramada, en cualquier situación debería haber existido un mayor intercambio de información, un mayor intercambio de colaboración, al menos en la Unión Europea, mayor intercambio de posibilidades para combatir la diseminación de este problema en forma de pandemia con el cual tenemos que vivir. ¿Y cuál puede ser la evolución del virus en estos momentos? Pues vuelvo a decir lo mismo. Ustedes podrán encontrar desde matemáticos, estadísticos, informáticos, que diseñan un modelo en el cual, introduciendo los datos de cómo ha evolucionado en tal o cual lugar la epidemia, de cuántos casos se han producido, pues hay modelos que hasta prevén, y por cada grado que descienda la temperatura habrá 10 casos más en los próximos días. Son modelos que pueden ser muy útiles, pero que no nos están sirviendo para esa gestión, porque actualmente todavía seguimos discutiendo. Hay quien apuesta por un planteamiento como decir, vamos a encerrar a todo el mundo. Bueno, eso es muy fácil de decir, pero las consecuencias y la aplicabilidad de ese problema es más difícil. Probablemente la clave está en insistir con energía en la búsqueda de los contagiados. Si quiero emplear el lenguaje tan políticamente correcto que se ha puesto de moda, habría que decir las contagiadas también, pero se entiende perfectamente. Localizar a los contagiados. ¿Cómo? Haciendo los test suficientes, aislándolos a esos y aquellos que han tenido contactos, introduciendo la vigilancia suficiente para tratar de atajar. Y es mucho mejor aislar o confinar zonas concretas que grandes extensiones, grandes ciudades, grandes provincias, grandes regiones con un carácter absolutamente indiscriminado. Y desde luego ahora estamos trabajando y tenemos que trabajar con una idea de la cual todavía la ciencia tiene que darnos mucha información. ¿Cómo evoluciona el virus? Ustedes habrán oído en estos días de una variante que surge en el sudeste de Inglaterra, que se correlaciona en una especie de evolución convergente con otra que se ha detectado en Brasil a través de un viajero que se desplazó al Japón, o con otra que se ha detectado en Sudáfrica.
¿Cuántas han llegado aquí a España? Deberíamos saberlo ya y todavía no lo sabemos. Deberíamos aplicar los test suficientes para detectar todo eso, porque al menos de estas variantes se sabe que son más infecciosas. Más patógenas o no, lo veremos. Si escapan a la inmunidad que confiere la vacuna, probablemente no, pero lo tenemos que seguir vigilando. En definitiva, estamos todavía en un combate de un problema agudo que tiene el mundo, con un crecimiento diario del número de casos en situación exponencial, con el correspondiente crecimiento de la mortalidad también con esa pauta y con la perspectiva muy atractiva de una inmunización a través de vacunas que tenemos que aplicar con eficacia y que ahora pues los economistas podrán iluminarnos también sobre este debate que está de por qué algunas empresas pues quizás se adelantaron a pactar unas condiciones que después no han podido cumplir. Hay todo un esquema en esta situación en la que estamos, en donde la humanidad vive una situación que desde luego es la peor en 102 años en cuanto a pandemias y que todavía tenemos que seguir luchando. La ciencia, la medicina son las herramientas, pero tienen que ser herramientas en manos de gestores de la salud pública y de gestores de la sociedad que las apliquen con rigor, con exigencia y que también transmitan a la población que hace falta esa convicción de que para salir de esto el sacrificio y el esfuerzo tiene que ser importante y tiene que ser inteligente. Y con esto reitero mi agradecimiento por la invitación y doy por terminada mi presentación. Muchísimas gracias.